Buenas tardes, esta es una prueba de audio y video. Vamos a tener hoy, yo soy José Ramón Villalobos, gracias por estar con nosotros en este en vivo del Venezolano Hoy, el Venezolano Newspaper. La doctora Katia Castellanos, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora desde Miami, especialista en crímenes violentos. La doctora Katia nos va a pedir para sumarse a esta transmisión. Doctora, no sé si nos está en este momento conectando, estamos contactando con la doctora Katia. Un segundo. Ya estaba la doctora Katia, la tenemos acá, muy bien, vamos a agregarla. Vamos a agregar la prueba. ¿Cómo está, doctora? Ya estamos. Ahora, Ajá, ahora sí, muy buenas tardes, doctora. comenzando. Muy Ok, bien. ¿cómo está? Muy bien, vamos a hacer un ajuste allí del ángulo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el Venezolano Hoy es una gran familia, de manera que nos están acompañando en los ajustes técnicos de esta transmisión del Venezolano Hoy, que vamos a tener con la doctora Katia Castellano, especialista psicóloga especialista en crímenes violentos. Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en estos tiempos, que de hecho los medios están reportando. Ha habido un aumento entre el 50, según el país, 40% de violencia doméstica. De manera que la doctora Castellanos nos va a dar esta tarde-noche, en los pocos minutos, una orientación y recomendaciones para abordar un tema tan complejo como el de la violencia doméstica. Muy bien, doctora, yo creo que allí si baja un poquito, ajá, muy bien, vamos a hacer eso. Bueno, allí podríamos, si tienen una dificultad muy bien. ¿Me escucha bien usted, doctora? Hable para escucharla. Perfectamente. ¿Y usted me Ajá. escucha? Yo la ¿Me escucho muy escucha? bien, doctora, sí. Yo la escucho. Entonces, bueno, yo diría que iniciemos, ya vamos a iniciar, son exactamente las 7 de la noche en Miami, en Venezuela. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano en Bogotá, y esto es El Venezolano Hoy, un espacio de conversación con los protagonistas de las noticias. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Katia Castellanos, psicóloga y especialista en crímenes violentos. Por 21 años lideró la unidad de víctimas del Departamento de Policía de Coral Gables en Florida, Estados Unidos. Y el tema de hoy, justamente, como le decía hace minutos, es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar en estos tiempos de pandemia, que efectivamente se han disparado los casos reportados por las distintas unidades sanitarias en el mundo. Doctora, le damos la más cordial bienvenida, doctora Katia, al Venezolano Hoy. Un placer, José Ramón, estar aquí contigo siempre. Muchas gracias por esta invitación con todas estas personas que están escuchándonos hoy y viéndonos también. Sí, Muchas gracias por la sí, sí, invitación. sí, bueno, es un honor realmente compartir con usted con su amplia experticia y experiencia en temas de hechos violentos, que especialmente en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo, es realmente una de las problemáticas sociales más complejas y difíciles de abordar, y que en estos tiempos de pandemia, como habíamos conversado previamente, han aumentado los casos. Pero doctora, es muy importante, considero yo, para nuestra audiencia que se están sumando al Venezolano Hoy, justamente conceptualizar y definir. Cuando hablamos de violencia doméstica, ¿nos estamos refiriendo exclusivamente a violencia entre parejas sentimentales o el concepto es mucho más amplio? Es mucho más amplio, tienes mucha razón, José Sí, Ramón. Cuando hablamos de violencia doméstica, esto se describe como un patrón de conducta de coerción en el cual una persona utiliza cualquier medio para ejercer poder y control sobre otra persona, y entonces utiliza el miedo, las amenazas. Esto puede suceder entre hermanos, entre parejas del mismo sexo, entre abuela, nieto. Todo esto entra dentro de la violencia intrafamiliar cuando hablamos de violencia doméstica en general. Usualmente, cuando hablamos de la violencia contra la mujer, le llamamos violencia de género. violencia de género. ¿Y qué tipo de violencia? Entonces, a ver, la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, vamos a decirlo así, es lo mismo. O sea, tienen conceptualmente es lo mismo. La violencia de género
es la violencia contra la mujer y también incluye la violencia de género, la violencia contra el hombre, porque también se registra el caso de violencia contra el hombre. Definitivamente, lo que es en pareja. Estamos hablando ahí de la pareja, pero más bien cuando hablamos de la violencia de género estamos hablando, más bien no, hablamos del femicidio, ¿no? De Porque tenemos que femicidios. saber que 1.200 mujeres alrededor del mundo en promedio mueren cada año a manos de la persona a la que le entregan su amor, 3 a 4 muertes diarias, y eso estoy hablando más o menos las estadísticas que tenemos en los Estados Unidos, y esto sabemos que 1/3 de las mujeres que van a nuestras salas de emergencia no son casos de accidentes, sino son causas premeditadas de violencia que se repiten una y otra vez hasta que las matan. Por eso esta gran preocupación y lo agradecida que estoy por el hecho de poder estar aquí para hablar de esto, porque estamos muy preocupados con lo que está sucediendo, porque estamos viviendo tiempos sin precedentes no en nuestra nación, globalmente, en todo el mundo. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Porque Sí. sabemos que la violencia doméstica, de género, lo que sea, se nutre de eso mismo, del aislamiento, del control, de lo que es la coerción y el silencio. Y esto es lo mismo que le estamos pidiendo a las personas que se mantengan, ¿no? En este tipo de situación con la pandemia. Estamos pidiéndoles no tener acceso, no tienen acceso a recursos, no están cerca, la proximidad al abusador también es mucho más grande cuando estás aislado dentro de la casa con esta persona, y sobre todo lo que más nos preocupa es donde hay niños que están sufriendo Sí. en estos momentos. Doctora, y para definir, ¿qué tipo de violencia, cuáles son los tipos de violencia doméstica? Porque incluye, por ejemplo, maltrato infantil, maltrato al anciano, ¿también lo incluye? ¿Cuáles son los tipos? Claro que sí. Y cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de lo que es la violencia, pues hablamos de la violencia que puede ser física, porque es la que más reconocemos, ¿no? La Así cachetada, es. el puño, la mordida, la quemada, todas estas son la física. Y es lo que nosotros realmente más bien reportamos. Pero hay otro tipo de violencia que cava dentro de lo que es el ser de la mujer o de la persona que está sufriendo esta violencia, que es la emocional y la psicológica. Y aquí dentro de este marco tenemos desesperanza aprendida, tenemos lo que le llamamos gaslighting, cuando te confunden, cuando es que prácticamente piensas que lo que tú piensas no es real, que estás loca, cuando hay esa humillación, cuando no sirves para nada, cuando si me dejas te quedas en la calle, porque tengo el dominio de lo que es el dinero, ¿no? Muchas de estas personas, porque hablamos mucho por qué no se van, pero démonos Exacto. cuenta que la habilidad para huir no es lo mismo que las ganas de huir, porque muchas veces están atadas por eso mismo, por el aislamiento. Sabes que están atadas ahí porque, como, vamos, recojo los niños y salgo a la calle. Durante este tiempo me prohibieron trabajar, me tuvieron aislada de todo lo que pudiera significar algún tipo de ayuda hacia mí, de support, le decimos en inglés, ¿no? De Sí, apoyo, un tipo sí. de apoyo. Entonces estoy completamente aislada, no tengo un centavo. Yo lo mismo en mi trabajo respondía a una mansión, porque muchas veces decimos, esto es un crimen de gente que no tiene educación, de gente, no señores, no discrimina religión, no discrimina raza, no discrimina educación. Lo mismo respondía a una mansión que respondes a un apartamento pequeño. Lo que pasa, la gran diferencia es que cuando vives en esa cajita o ese apartamento que las paredes casi son de cartón, el vecino escucha y llaman a la policía. Cuando estás atrapada en la mansión, gritas y nadie te oye. Y ellas son tan víctimas como las que son de bajos recursos. ¿Por qué? Porque nada está a su nombre, porque la casa no está a su nombre, porque Sí. tienen un contrato prenupcial, porque las tarjetas están a nombre del el abusador, y muchas veces hasta las acusan de robarse su propio auto si están Mira. huyendo. Doctora, pero generalmente los reportes de violencia intrafamiliar o violencia de género
Interesante lo que está diciendo. Bienvenida a Cristina González, también psicóloga en Miami, en esta transmisión. Doctora, está asociado a bajos recursos, incluso a una edad joven. ¿Es realmente así? Por lo que nos está diciendo, entonces se cae ese paradigma. Efectivamente está asociado a todas las clases. Bueno, comienza desde las adolescentes. Por eso es tan Sí. importante estos programas, porque a la persona que me dice no me interesa la violencia doméstica, cuando tiene una hija, por ejemplo, una hermana, una hija, y esta persona comienza una relación, entonces no tienes punto de comparación, no sabes si tu hija está entrando en una relación abusiva, si tú no conoces esas señales de saber cómo tu hija ha cambiado su conducta o cómo tu hija tal vez sea la abusadora, porque puede ser que hay chicas violentas también. No estoy diciendo, lo único que siempre hablamos realmente, porque quiero decirte que en realidad por las estadísticas, y yo sé que muchos hombres nos reportan por vergüenza, por el machismo, etcétera. He ayudado a muchísimos hombres que realmente son víctimas de violencia, pero en realidad sabemos que un porcentaje, casi un 90% en estos casos es la mujer la que sufre el abuso. Eso lo sabemos. Y yo estoy vestida hoy, no se me ve muy bien, pero de morado, porque en Sí. realidad es representativa de realmente lo que son los femicidios que están ocurriendo alrededor del mundo todos los días. Doctora, para ilustrar, en el momento que se está ejerciendo la violencia de género, por ejemplo, que es la más frecuente, como nos ha señalado, ¿qué recomendación usted puede ofrecerle a nuestra audiencia? ¿Qué hacer en ese momento? Cuando Bueno, se muy está ejerciendo. importante, sí, muy importante esa pregunta y sobre todo en estos momentos de pandemia. Realmente hay personas que se están armando en estos tiempos. Tiene que saber si su pareja tiene un arma, siempre si comienza una discusión, tiene que ser lejos de donde está el arma. Sabemos que el 80% de los homicidios domésticos ocurren dentro del hogar. Otra recomendación muy importante, prepárense antes de tiempo. Nunca puede haber una discusión ni en la cocina ni en el baño. Son los lugares más peligrosos para uno tener un altercado físico. También, si hay niños en la casa, hay que entrenarlos, decirles, si te digo una palabra clave, sabes que tienen que tener un lugarcito para esconderse o buscar la salida. Y el niño, según su edad, porque estos niños ya viven en hipervigilancia, ya estos niños saben del golpe, escuchan el golpe que le dan a la madre el otro día con el ojo morado. Ellos están entrenados, no tengan miedo de decirle, si te digo tal palabra, llama al 911 o llama a la abuelita o llama al número según tu país que tú llamas para alertar a las autoridades si están peleando mamá y papá. No entres en el medio porque muchas veces se cataloga como un crimen de un varón en violencia doméstica que murió un hombre y usualmente ese hombre es simplemente un niño de 14, 15 años que se mete en el medio para proteger a su mamá. Hay que enseñarle, huye y busca ayuda. A esa persona, a esa mujer le digo que desde ahora tenga una amiga que la llame todos los días solo para hablar. Y si ella le da una palabra clave, es para que llamen a la policía. Si la amiga la llama y usted ya está combinada con esa amiga para decirle, si te digo la palabra azul, ya tú sabes que tienes que llamar a la policía porque estoy en peligro. Preparen sus documentos, preparen sus medicinas, los documentos y las medicinas de los niños. Tengan ya una maletita en un lugar seguro por si tienen que huir. Si manejan su tanque de gasolina lleno, si no, pues que tengan el Uber o el Lyft, como se llame, lo que sea en el país donde esté, que esté en su teléfono ya para llamar para huir. Desde ahora, busquen, si están en este tiempo en violencia doméstica, traten de buscar ya un número o pídanle a alguien que le dé un número, como nosotros tenemos aquí el número, una línea de un 1-800 que es 799-7233, 1-800-799-7233 y ahí le dirán cuáles son sus recursos locales, porque hay albergue, hay ayuda,
hay lugares donde la pueden ayudar. Aquí en los Estados Unidos les recomendamos que llamen a la línea de no emergencia de la policía y ya se hagan, ya busquen información para saber qué personas allá adentro están para ayudarlas con los servicios que hay sociales y de qué manera pueden salir. Pero en este momento, por favor, alejada lo más posible. La proximidad trae problemas. Si están enseñando a los niños en la casa, hagan ese escritorio del niño lo más lejos posible del abusador. Este es el tiempo de encontrar un poco de distancia dentro de estar dentro del hogar. Y si pueden tratar de decir, voy a salir un rato a caminar alrededor de la cuadra con el niño para ejercitarlo, y es para que ella también pueda tener un poco de respiro y un poquito de paz, ¿no? Porque las personas no entienden muy bien lo que es el terrorismo doméstico. Es vivir en terror todos los días. Muchas veces no les hacen nada, pero saben que duermen con la arma debajo de la almohada. Ya sé que en cualquier momento puedo perder mi vida. Sabemos que el momento de huir es el más peligroso. Tienen que prepararse, tienen que prepararse. Su grupo de soporte, familia, hablen por favor. Este es el crimen del silencio y por eso tenemos que alzar la voz. Este es el crimen de silencio, se nutre de eso mismo, del aislamiento y del silencio. Tenemos que hablar. Y te doy las gracias que me hayas dado la oportunidad a mí de hablar hoy. Sí, sí, muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros en el venezolano. Doctora, el crimen del silencio. Y voy y hago referencia a esa frase, esa expresión suya, porque muchas mujeres que son víctimas de violencia doméstica o violencia de género no se animan a denunciar. En ese caso, si tenemos, ¿qué recomendación o de qué manera, si esa mujer, en el caso de la violencia de género, mujer, no se anima a hablar, ¿usted qué le diría? Realmente que no está sola, que puede tener contención, porque además también estimo yo que al hacer o ejercer la denuncia, creen que, bueno, se va a romper su vínculo, su dependencia económica por un hombre que la está violentando. Entonces es como un círculo vicioso. ¿Qué le decimos? Es muy difícil, realmente, y nosotros mismos que trabajamos en este campo, que estuve por Sí. 21 años respondiendo a estos crímenes, no puedo ser yo la que tome la decisión. Tiene que ser ella la que el día que ella piense, lo que la tenemos que ayudar, las personas que quieren ayudar a una amiga o algún familiar, primero que nada no juzgar, porque es muy fácil decir por qué se quedan en este tipo de relación sin ver realmente cuál es la situación que ella tiene dentro de su hogar, ¿verdad? En no juzgarla y nada más que buscar los recursos necesarios para el día que ella se decida o poder ofrecerle uno mismo, ¿no? Si uno le puede ofrecer albergue, mejor todavía, pero simplemente decirle sé lo que estás pasando y estoy aquí para escucharte y ayudarla a que ella misma vaya obteniendo la fuerza, porque muchas veces piensan que están solas y no lo están. Y realmente no lo están. Hay mucha gente dispuesta a ayudarlas, pero que ellas mismas, por el temor, porque es que tenemos que saber que el temor es real, ¿verdad? No es una historia, es real. Ese temor de que las pueden matar es real, porque esos, después del primer golpe, cuando a ti te tiran al piso, te entran a patadas, te parten 2 o 3 costillas una sola vez, aunque no te toquen más, ya tú sentiste en tu cuerpo ese dolor y ese terror y sabes que puede suceder de nuevo. Entonces vives en un mundo así. Ahora, también muchas de estas personas se molestan porque la víctima habla del abusador como que todavía lo quiero, ¿no? Exacto. Yo lo quiero. Bueno, Sí. no se enamoró de un monstruo, porque el problema fue que él la sedujo de otra manera y 24 horas al día tampoco la están pegando. Entonces acuérdense que cuando hablamos de un patrón de conducta, porque la dinámica es completamente diferente a una relación donde todos los matrimonios discuten, ¿verdad? Es ¿Y cuáles distinto. son a propósito de lo que está diciendo, doctora, y esos signos o síntomas de alarma, las primeras señales de alarma? Dice ella que está pasando algo, esto puede, incluso en un contexto de prevención, ¿cómo identificar esas señales de alarma?
Bueno, ya se convierte letal cuando la persona piensa que tú le perteneces. Esta persona que dice tú eres mía y no eres de nadie en ese contexto, ¿no? Sí. Cuando empiezan a aislarte de tu familia, ya tu mamá molesta mucho cuando llama en las noches, tu hermana, ya no puedes tener amigas. Y yo no estoy hablando, no soy la persona que estoy abogando porque nadie se divorcie, ni porque estoy en contra. Tengo 4 hijos hombres y una hija mujer, así que no estoy en contra de un esposo maravilloso, no estoy en contra de los hombres para nada, pero en realidad cuando uno ve ciertas características de control y de dominio, que ya este celo es enfermizo, porque cuando vemos una chica de 15 años que ella no tiene punto de comparación para saber que 30 textos y 30 llamadas en un día no es amor, que eso es control. Cuando le dicen cómo se tiene que vestir, cuando le dicen con quién puede ser amiguita o no, cuando las amiguitas de la escuela desde que eran pequeñas ya no pueden ser tu amiga porque no me caen bien, cuando te van aislando, mira, mejor no trabajes, quédate en casa, que yo te mantengo. Entonces te controlan el dinero que entra, el dinero que sale. Si eres inmigrante, pues ya peor todavía, porque te llamo inmigración y te deportan, te quito los niños. O sea, hay muchas situaciones que las personas no ven, ¿no? Y a veces los mismos oficiales pues se molestan que llegan a una escena y dicen, bueno, y ella no quiere que lo arreste. Y así tuve un caso y era precisamente porque tenían un niño discapacitado y el papá era el que tenía el seguro. Entonces, si lo arrestaban, perdía el trabajo y el niño de ella se quedaba sin seguro médico. Entonces, nosotros tenemos que ver las situaciones individuales. Lo importante es que las mujeres sepan que tienen que empezar a hablar, pero primero se tienen que empoderar ellas mismas. Saber que sí se puede luchar contra esto y echar para adelante, ¿verdad? Porque hay Usted, sí, sí, hay ayuda y hay naturalmente maneras de salir de esa pesadilla que se está viviendo, ¿no? Doctora, ¿y se criminaliza al abusador o al victimario según el tipo de delito que haya cometido de violencia de género? Por ejemplo, me refiero, si le absolutamente. da un golpe a una mujer, es arrestado, preso, ¿qué ocurre según el tipo de violencia? Absolutamente que sí, 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 es un delito y es un delito que se castiga con cárcel. con cárcel. La persona va presa si utiliza la fuerza física. Es más difícil, por supuesto, probar la violencia verbal o la violencia así Sí, claro. psicológica, ¿no? Eso es más difícil y a veces son las peores, porque esas son las que ya dañan lo que es el ser de la mujer o de la Sí. persona que lo está sufriendo y es mucho más difícil reponerse. Doctora, ayúdenos a ilustrar. Usted realmente lideró esta unidad de víctimas del Departamento de Policía ahí en Coral Gables. Cuando una mujer llama y formula la denuncia, ¿qué procede inmediatamente? ¿Qué ocurre? Inmediatamente, si ¿Qué ella está ocurre? llamando y está sucediendo el crimen en Ujú, ese momento, pues responde una patrulla de ujú. oficiales a la casa y van a determinar si es, porque ellos van a saber si es, la dinámica es completamente diferente cuando llegas a una casa donde hay una discusión normal. El vecino llamó porque oyó 3 gritos, pero llegaron y esa pareja lo mismo está hablando uno que está hablando el otro, no existe esa mirada donde te estoy, si le dices algo al policía, sabes lo que te pasa, no existe el puño en la pared, no Ujú. existe, nos damos cuenta, o sea, cuando ese oficial llega, ese oficial mira esa escena, esa casa, como si fuera una escena de cualquier crimen, de un homicidio, lo que fuese, se investigan por separado para también darle la oportunidad a que la víctima pueda hablar y por supuesto que conocemos las características del abusador que va a minimizar todo, como tuve un caso que dijo, yo solamente la empujó escaleras abajo y se le fracturó la columna vertebral, pero solamente la empujé. Es así, minimizan y se tratan de, por supuesto, de congratular con la persona que los viene a arrestar, porque si lo ve que hace mucho ejercicio, bueno, pues yo soy atleta, tratar de convencer a esta persona. Siempre tienen este tipo de conducta donde la mira y ya con la mirada, pues ella sabe que no puede hablar. Y muchas veces sí tienen miedo, porque sé de lugares donde no, o sea, no puedo hablar en general
por todas las jurisdicciones de todas partes del mundo, ¿no? Y hay lugares donde realmente no se hace el arresto, ¿verdad? Y no sé cuáles son esos lugares, pero he escuchado. Y entonces todavía quedan con más venganza, más desprotegidas, ¿no? Eso es una realidad. Doctora, vamos a darle un espacio a los otros tipos de violencia doméstica, como por ejemplo el maltrato infantil y el maltrato al anciano, que realmente también se subestima mucho y hay casos, el mundo registra casos, unas cifras en ocasiones en algunos países alarmantes. ¿Son comunes? ¿Cómo actuar en el caso? Porque en el caso del maltrato infantil puede ser ejercido por el papá, la mamá o por ambos. O por ambos. Y siempre ocurre cuando, fíjate, José Ramón, ni Sí, siquiera tienes que pegarle al niño para abusarlo. Ya ese niño que vive en violencia es un niño que está impactado para toda su vida, ¿verdad? así es. Porque este niño, ya sabemos por los estudios últimos que se están haciendo, ¿cómo se dice? Scans electromagnéticos del cerebro, cuando Sí, entran sí, en el los baño, escáneres cerebrales. Sí, cuando le hacen escanes sí, cerebrales, se ve la misma actividad tiene el niño que vive en violencia que un veterano de guerra. Imagínate ¿Cómo es? Ya va, cuán doctora, ya va. ¿Cómo es impactados. eso? ¿Cómo es eso? Ya, claro que sí, porque estos niños viven constantemente en hipervigilancia y la hipervigilancia lo que te hace es trabajar con el cortisol de tu cuerpo. Estás teniendo un bombardeo de diferentes y emociones que son tan variadas porque nunca Ujú, sabes quién es el papá que llega a la casa o ujú. la mamá, si llega con la rabia a golpearte o si llega contento. Es un mundo donde viven, cuando están en la escuela, ellos realmente su cuerpito está en la escuela, pero su mente está en la casa. Llegaré y mamá estará golpeada o nos tenemos que volver a ir. Viven, es horrible. O sea, y la mayoría de estos niños también, definitivamente niños y animales son golpeados. También son abusados, golpeados, porque así es como se ejerce el control familiar. Terrible. Doctor, sí, terrible. Doctora, ¿sabes qué? Me hago la pregunta en el caso de familias donde, bueno, se puede evidenciar violencia doméstica. ¿Hay un tratamiento? ¿Eso se soluciona? ¿Se vuelve a la normalidad familiar? Depende, depende. Mm, De la única manera que yo he visto, donde con tantos años trabajando con violencia, porque sí, antes de claro. trabajar ahí también trabajé con chicos que eran delincuentes, ¿no? Que venían de hogares también que había violencia. Eh, Cuando ya se llega a la crueldad de los golpes así, es muy difícil. Muy Ahora, difícil. tenemos padres que culturalmente sabemos que esto es una conducta que es aprendida, intergeneracional, usualmente que venimos de lugares donde es patriarcal la cultura, Ujú, donde hay ese dominio, ¿no? De que yo soy el que mando y aquí se hace lo ujú. que yo digo. Y muchas veces hay castigo corporal, pero vemos una diferencia entre el padre donde haya un castigo corporal, que sé que hay padres que en un momento el niño va a cruzar la calle, le dan 3 nalgadas. Eso es completamente diferente a cuando Ujú. tú te ensañas en un niño y donde tú coges una rama o coges una correa y lo revientas a golpes. Ya eso sí se castiga con la ley. Aquí una llamada se llama al Departamento de Niños y Familias y ellos responden para hacer una evaluación. Y eso inmediatamente, si el niño está en peligro, es removido del hogar Del hogar. rápidamente, si está en Sí, peligro. doctora, la promesa que tenemos en el venezolano hoy también es hablar de esto en el contexto de la pandemia. Doctora, ¿por qué en tiempos de crisis como los de ahora se han disparado en casi buena parte de los países la violencia doméstica? ¿Es la convivencia familiar? La familia, bueno, quizás un poco más compleja esta reflexión, la familia junta tanto tiempo no se soporta. ¿Por qué? Tienes toda ¿Por la qué razón. Sí, seguramente. ¿Por qué en estos tiempos de crisis? La Organización Mundial de la Salud lo dijo antes de ayer, doctora, si el confinamiento continúa, se estiman registros de 30 millones de casos de violencia doméstica. Es mucho.
Es así, es así. Pero sabes que para las familias que no están viviendo en violencia, por Sí, primera vez conocen a su pareja, por así es. primera vez porque nos levantamos todos los días en la mañana, ¿no? Los Ajá. niños para la escuela y yo para mi trabajo y tú para el tuyo, o yo me quedo en la casa y tú te vas a trabajar, pero no estamos 24 horas juntos. Ahora nos estamos empezando a saber, ahora es que te molesta si yo dejo el cepillo, el Sí, cepillo de claro. dientes en el lugar que no debía. Empiezan estos conflictos porque estamos precisamente constantemente juntos tantas horas que no estábamos acostumbrados. Los niños angelitos no saben nada y ellos viven en su mundo, ellos gritan, ellos piden comida, ellos entonces si viven en un lugar donde hay abuso ya perpetuado, ya ese padre es abusador, pues eso todo, cualquier cosa le molesta, se exacerba los nervios, el estrés. Sabemos que tenemos también problemas De de empleo, de dinero, ingresos, de de dinero, de ingresos, recursos. personas Exacto. sufriendo, no sé cómo voy a pagar las deudas y el Ujú. chiquillo este no para de gritar. Ajá. O sea, en parejas que no realmente no son abusivas, puede que exista en estos momentos y eso se ve y es una cosa que es un poco comprensible, ¿verdad? Porque las mismas madres están siendo exigidas a ser maestras, a ser tecnológicas para entender cómo enseñar a los niños por el computador, el padre tratando de trabajar dentro de la casa mientras los niños, y la mamá también, y muchas mamás Ujú. trabajan y también te conviertes en todo. Estos niños quieren comer todo el tiempo, se ve muchas mamás que me están llamando Ujú. desesperadas, ¿no? Es muy difícil, pero por eso tenemos que aprender, aunque no estemos viviendo en violencia, tenemos que aprender a tener nuestro espacio. Y eso es tan importante. Ese momento donde paremos y respiremos así profundo, aguantemos la respiración y la soltamos 2 o 3 veces, Sí. también tenemos que siempre no reaccionar, tenemos que responder, aprender a responder en vez de reaccionar. Para un momento, piensa Ujú. qué está haciendo el niño antes de actuar y antes de caerle a golpes al niño, al perro o entre ellos mismos. Sí, doctora, ya para ir cerrando esta interesante conversación, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a darle una resolución a lo que hemos hablado, doctora. Me refiero a resoluciones, recomendaciones, dónde contactar, si hay ayuda, si hay salida. Ayúdenme a formular la conclusión, por Sí, favor. sí, así hay ayuda. Lo que en su área ustedes tienen que saber que hay albergue siempre. Yo sé, porque es más que estuve hablando contigo, José Así Ramón, y me es, así contaste de es. la maravilla que estaban En haciendo allá en Colombia. Colombia, ¿no? Donde Sí, las doctora, en mujeres. Colombia está ocurriendo que las propias autoridades, junto a las organizaciones también de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia de género, se unieron con farmacias y supermercados y cuando la mujer va a la farmacia del supermercado, ya está habilitados los protocolos y el entrenamiento para denunciar incluso a un cajero de un banco, perdón, un cajero de un supermercado, es decir, llaman a la policía que soy víctima de violencia de género. Eso es Eh, espectacular. Eso es algo en increíble, ¿no? Estados Unidos no hay registros de esa, no hay esas medidas. Hasta ahora escuché que en París, En eso lo París, leí, así me que en dijo. París y ustedes ahora, ¿no? De pioneros. Ujú. No, hasta ahora yo aquí no he escuchado que eso está sucediendo. Aquí nosotros realmente tenemos centros, por lo menos en Miami tenemos un centro de víctimas, se llama CIVAC, donde las personas pueden ir a acudir. Ahora todo es por teléfono, pero se hacen órdenes de protección en contra del abusador, todavía hay arrestos, todo esto está sucediendo justo en este momento. Hay ayuda financiera también para las víctimas de violencia doméstica, tienen lo que se llama relocalización, que se le da cierta cantidad de dinero para que puedan dar como una remesita para buscar un apartamentito para comenzar. Hay ayuda psicológica es primordial, que muchas veces ellas no saben que ese es el tesoro más grande, porque las ayuda a empoderarse y a salir Sí, del de abuso. del abuso. Doctora, unas palabras ya finales a toda nuestra audiencia. Este es el venezolano hoy, una audiencia. ¿Usted, doctora, es puertorriqueña americana?
No, yo no soy No, puertorriqueña. o Yo, usted es yo puertorriqueña. lo que pasa es que he vivido en muchos países diferentes. Yo nací en Cuba, oriunda de Cuba, y vine de padres vascos y vine a los 7 años para acá, para los Estados Unidos. A los 7 años. Doctora, un mensaje a la población migrante, a los venezolanos que se están conectando. Estamos en Colombia, yo estoy en Bogotá, Panamá, Houston, Madrid. Un mensaje a la comunidad Un venezolana. mensaje y los amo a todos. Tengo una nuera colombiana, muchas amigas venezolanas, con todo mi cariño a todos los que están escuchando. Lo más importante es Sí, que alcemos la voz, que este es el crimen de silencio y si saben de alguien que está sufriendo, ustedes equípense con todos esos recursos para que se lo puedan dar, apóyenlas, ayúdenlas y si estás en violencia, esa no es la vida y esto puede terminar en un homicidio, tienes que salir, tienes que huir si ya has llegado a los golpes o si te sientes humillada, te sientes que no eres tú. Tienes que luchar por ser tú, porque tu divinidad pues brille, ¿no? No puedes dejar que nadie apague tu luz. sí. Bueno, la verdad que esperemos que todas estas palabras que usted nos ha dicho haya sido recibido por toda nuestra audiencia, se pueda expandir, porque realmente es un mensaje de esperanza para todas las mujeres y a todas las víctimas de violencia doméstica en el mundo. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por haber compartido con toda la audiencia el Grupo Editorial El Venezolano. Les saludo desde Bogotá y me despido. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.